Segunda carta de San Juan. Me he alegrado mucho de encontrar algunos de los tuyos viviendo conforme a la verdad, como Dios el Padre nos ha mandado. Ahora, queridos hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros. Esto que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino el mismo que recibimos desde el principio. El amor consiste en vivir según los mandamientos de Dios, y el mandamiento, como ya lo han oído ustedes desde el principio, es que vivan en el amor. Pues andan por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo vino como hombre verdadero. El que es así es el engañador y el anticristo. Tengan ustedes cuidado para no perder el resultado de nuestro trabajo, sino recibir su recompensa completa. Cualquiera que pretenda avanzar más allá de lo que Cristo enseñó, no tiene a Dios. Pero el que permanece en esa enseñanza, tiene al Padre y también al Hijo. Y como sucedió en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban ellos y ellas, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y todos perecieron. Del mismo modo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, quien esté en el terrado y tenga sus cosas en la casa, no baje a recogerlas, y asimismo, quien esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Quien pretenda salvar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Os lo aseguro, aquella noche estarán dos en un mismo lecho, uno será tomado y el otro dejado. Estarán dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. Y le preguntaron, ¿dónde, Señor? Él contestó, donde esté el cuerpo, allí se reunirán también las águilas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parte del Evangelio nos habla acerca del tiempo final. El Señor habla de los últimos días, tiempo en el que Él venga a instaurar su reino definitivamente, para que todos podamos entrar en su gloria. Se trata de una preocupación que está siempre constante a veces en nuestras mentes y en nuestros corazones, como de hecho lo estaba en el tiempo de Jesús en las personas que lo escuchaban, y por eso le preguntaban cuándo llegaría el reino de Dios, de qué manera vendría. Y Jesús da algunos criterios que son importantes que tengamos presentes, de tal modo que podamos estar preparados. Y el más importante de estos es fundamentalmente que nuestra vida esté en sus manos. Y eso parece redundante, sin embargo no lo es. Y es que la mejor y la mayor preparación que podemos hacer de nosotros mismos para ese día es precisamente esa. Darnos cuenta que en la medida en que pongamos nuestra vida en manos de Dios, todos los días, cotidianamente, entonces no habrá nada que temer. Por eso el Señor dice que ese día pasará en que dos personas que estén juntas, una será dejada y la otra llevada. Y es que el Señor separará el trigo de la cizaña, y no habrá tiempo para volver la mirada atrás. El Señor recuerda el ejemplo de la mujer de Lot, que trata de salvar su vida
pero que sin embargo la perdió. Y por eso el Señor insiste que el que sacrifique la vida la hará renacer para la vida eterna. Tenemos pues que recordar siempre con cuidado esas palabras del Señor y vivir expectantes. Y esa expectación no es temor. La expectación que nos pide Cristo es sobre todo una expectación transida de amor, llena de fe, llena de confianza, de tal modo que cuando Él vuelva a buscarnos, encuentre en esa fe y en esa confianza un terreno fecundo para poder sembrar en nosotros su gloria eterna. Que podamos pues entonces preparar nuestra vida a la venida del Señor, que pongamos todo de nuestra parte por poner nuestra vida en sus manos ya desde ahora, de tal modo que cuando Él vuelva nos encuentre dispuestos a ese encuentro definitivo. El Evangelio nos habla acerca del tiempo final. El Señor habla de los últimos días, tiempo en el que Él venga a instaurar su reino definitivamente para que todos podamos entrar en su gloria. Se trata de una preocupación que está siempre constante a veces en nuestras mentes y en nuestros corazones, como de hecho lo estaba en el tiempo de Jesús en las personas que lo escuchaban, y por eso le preguntaban cuándo llegaría el reino de Dios, de qué manera vendría. Y Jesús da algunos criterios que son importantes, que tengamos presentes, de tal modo que podamos estar preparados. Y el más importante de estos es fundamentalmente que nuestra vida esté en sus manos. Y eso parece redundante, sin embargo no lo es. Y es que la mejor y la mayor preparación que podemos hacer de nosotros mismos para ese día es precisamente esa. Darnos cuenta que en la medida en que pongamos nuestra vida en manos de Dios, todos los días, cotidianamente, entonces no habrá nada que temer. Por eso el Señor dice que ese día pasará en que dos personas que estén juntas, una será dejada y la otra llevada. Y es que el Señor separará el trigo de la cizaña, y no habrá tiempo para volver la mirada atrás. El Señor recuerda el ejemplo de la mujer de Lot, que trata de salvar su vida, pero que sin embargo la perdió. Y por eso el Señor insiste que el que sacrifique la vida la hará renacer para la vida eterna. Tenemos pues que recordar siempre con cuidado esas palabras del Señor y vivir expectantes. Y esa expectación no es temor. La expectación que nos pide Cristo es sobre todo una expectación transida de amor, llena de fe, llena de confianza, de tal modo que cuando Él vuelva a buscarnos, encuentre en esa fe y en esa confianza un terreno fecundo para poder sembrar en nosotros su gloria eterna. Que podamos pues entonces preparar nuestra vida a la venida del Señor, que pongamos todo de nuestra parte por poner nuestra vida en sus manos ya desde ahora, de tal modo que cuando Él vuelva nos encuentre dispuestos a ese encuentro definitivo. La segunda carta del apóstol San Juan es uno de los 73 libros de la Biblia. Me estoy refiriendo a la que debemos llamar Biblia católica, porque hay que mencionar que existe también otra Biblia a la que se suele llamar Biblia protestante. La Biblia protestante tiene 66 libros, es decir, no reconoce a 7 de los libros de la Biblia. La Biblia protestante, por ejemplo, no tiene los 2 libros de los Macabeos. La Biblia protestante no tiene el libro eclesiástico. Le faltan algunas secciones del libro de Esther y del libro de Daniel. Es decir, hay una diferencia. Pero
Este no es un día para explicar más sobre esa diferencia, sino más bien para contar que entre los 73 libros de la Biblia, es decir, de la Biblia católica, hay uno que se llama la segunda carta del apóstol San Juan. Cuando uno aprende que la Biblia está hecha de libros, seguramente piensa que cada uno de esos libros tiene una extensión pues parecida a lo que es un libro en nuestro tiempo. Y la verdad es que si uno mira, por ejemplo, Ezequiel, o si uno mira Isaías, o si uno mira el Eclesiástico, son libros de cierto volumen, es decir, se justifica llamarlos libros. En cambio, la segunda carta de Juan, toda la segunda carta de Juan, cabe apenas en una página. Y sin embargo, en esa página hay lecciones preciosas y son las que han aparecido en la misa de hoy. Primera, la relación que hay entre el amor y la obediencia a los mandamientos. En nuestra época suele mirarse el amor como una especie de sentimiento positivo, vago, un poco dulzarrón. Y sí, hay elementos hermosos dentro de ese sentimiento, pero para la Biblia el amor es mucho más que eso. Y entre otras cosas, lo mismo que estaba en el Evangelio de Juan se nos viene a decir aquí. En el Evangelio de Juan dice Jesús: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. No cualquier sentimiento dulzarrón, positivo, vago, merece el nombre de amor. Hay unos caminos. El amor ha tenido camino. Y el amor quiere alcanzar unos resultados. Y el amor quiere dar unos frutos. Eso es muy importante y lo dice la segunda carta de Juan. Otra cosa muy importante que nos dice es que el conocimiento de Cristo, y si digo mejor, la vida en Cristo está unida a la doctrina de Cristo. Yo no puedo decir que estoy llevando la vida de Cristo si desconozco la doctrina de Cristo. Y esto significa tres cosas por lo menos. Significa que tengo que conocer al Señor, conocerlo a Él. Segundo, significa que tengo que conocer lo que Él ha enseñado. Y tercero, que tengo que reconocer esos mandamientos, esa palabra del Señor en mi propia vida. Eso es ser cristiano. No es simplemente decir, Cristo es mi inspiración, es mi modelo, yo soy de Cristo. No, cuando se habla de ser de Cristo, es porque se puede leer en mí lo que Cristo enseñó. Eso, entre otras cosas, nos enseña un libro que tiene una sola página y que se llama la segunda carta del apóstol San Juan en el Nuevo Testamento y en la Biblia de 73 libros. Con expresiones propias de su cultura y de su medio, el Señor Jesucristo expresa la diferencia entre lo que va pensando la gente y lo que va pensando Dios, entre la lógica del mundo, por decirlo de ese modo, y la lógica del Señor. En tiempos de Noé, lo que se pensaba era que se podía seguir indefinidamente, que Dios no estaba prestando atención o que no venía al caso. La intervención drástica del diluvio muestra que el pensamiento de Dios era distinto. Lo mismo podría decirse en el caso de la familia de Lot, y lo mismo puede decirse de la llegada del Hijo del Hombre. El ser humano hace de este mundo un absoluto, hace de esta tierra su casa por los siglos de los siglos, cree que su destino es eterno aquí, no comprende la temporalidad, la instrumentalidad de las cosas en las que se mueve. Dios, en cambio, sí que lo sabe, y por eso, cuando Dios interviene, parece casi abusivo,
parece un arrebatamiento lo que va a suceder. A uno se lo llevará y a otro lo dejará. Con estas palabras, Cristo nos invita a meditar en el pensamiento de Dios, que ya el profeta nos había advertido, es tan distinto del pensamiento de los hombres. Ese arrebatamiento, esa prisa, ese afán del último momento, lo que está indicando es la inmensa distancia entre lo que Dios quería y lo que el ser humano estaba haciendo. Por eso, parece que el sentido de esta lectura es que nuestro corazón se aplique a buscar la voluntad de Dios. Como decíamos en el Salmo, que podamos ser dichosos en la búsqueda y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Quien vive en su corazón esa cercanía con el querer de Dios, no le parecen extrañas las obras de Dios, no le parecen abusivas, no le parecen excesivas ni apresuradas. En cambio, para el que ha hecho de este mundo su casa por los siglos, todo lo que Dios haga será como un desorden, y un desorden drástico para su vida. ¿Qué es lo que verdaderamente enseñó Jesucristo sobre el fin del mundo? Esto es no solamente un tema muy interesante, sino que es el título de un libro que ha publicado recientemente, acaba de publicar un buen amigo y uno de mis autores favoritos en la apologética católica. El nombre de este amigo es David Currie. David Currie, C de casa U R-R-I-E, Currie, no, David Currie. David Currie, yo lo conocí como autor a través de un libro que me dejó fascinado y me dio argumentos poderosísimos para la discusión y las diferencias de opinión con nuestros hermanos los evangélicos. Porque Currie es un tipo muy curioso, tiene una historia muy curiosa. Fue un estudioso de la Biblia como evangélico, fue presbiteriano, estudió en las mejores universidades protestantes, siguió un doctorado detrás del otro, un tipo con una enorme inteligencia que luego se convirtió en pastor presbiteriano y fue uno de los pastores más reputados, más reconocidos por sus conocimientos bíblicos, pero siempre estaba insatisfecho planteando preguntas e interrogantes y por qué especialmente los presbiterianos se dividían constantemente en nuevos núcleos y todas estas divisiones se basaban en la interpretación de la Biblia. Él, en consecuencia, decide retirarse del ministerio, dejar de ser ministro. Al mismo tiempo puso unos negocios de finanzas en los que le fue muy bien y en consecuencia se terminó convirtiendo en un empresario próspero, ¿no? Pero nunca dejó su interés por las Sagradas Escrituras. Comenzó a investigar la aproximación católica y en la medida en que se iba convenciendo de que la posición católica era cada vez más firme, él iba buscando los contraargumentos evangélicos y los iba viendo cada vez más débiles. Historia corta, se convierte al catolicismo. Pasa al catolicismo y escribe un libro extraordinario que lamentablemente no está traducido al español, que se llama Nacido evangélico, renacido católico, ¿no? Nacido fundamentalista, renacido católico, ese es el título, ¿no? Born Fundamentalist, Born Again Catholic. Y en este libro él plantea estos argumentos interesantísimos de cómo él fue descubriendo que los argumentos evangélicos para el principio de sola escritura eran argumentos demasiado frágiles. ¿Qué es lo que aborda ahora este autor, David Currie, en un libro publicado por Catholic Answers? O sea, es un libro físico, todavía no está en formato digital, que para los que leen en formato digital en inglés, y ojalá el libro se traduzca al español.
Porque básicamente Curry, que como digo, es un tipo que estudió Biblia en los mejores centros evangélicos. Después, como católico, simplemente ha aplicado la lógica católica a todos los conocimientos de Biblia. Y hay que recordar una cosa. Uno de los temas que lo llevó a la conversión fue el estudio de los primeros padres de la iglesia, es decir, las primeras interpretaciones de la Biblia hecho por los grandes padres de la iglesia, los primeritos cristianos. Y que justamente demuestran que la interpretación de la Biblia que hacen los católicos es una interpretación correcta. ¿Qué es lo que dice este amigo en el libro que ha publicado? Básicamente demuestra con interpretación bíblica correcta y con los primeros padres de la iglesia que la visión de que se nos aproxima el fin del mundo y que de alguna manera existen profecías que se van a cumplir inminentemente en diciembre de este año, y que el Papa va a hacer un anuncio y que hizo una profecía sobre el fin del mundo hablando en croata. Ese es uno de los videos de YouTube que más risa me han dado. O sea, alguien tomó la voz del Papa y la invirtió, ¿no? Entonces el Papa habla de así y dicen que es croata. Es trágico y la gente lo cree, me la mandan a mí. Me le dice: Alejandro, ¿qué piensas de esta revelación del Papa que habló en croata? Y uno simplemente lo mira y escucha la frase. Y bueno, yo le pregunto a un hermano, a un amigo croata, oye, ¿esto es croata? Y se comienza a matar a la risa. Porque obviamente yo me di cuenta que era la voz invertida. Imagínense el grado de estafa y el grado de credulidad. Este amigo Curry demuestra lo que yo he venido insistiendo. Pero lo he venido insistiendo yo en base al sentido común. Él utiliza pruebas bíblicas. Creer que el fin del mundo es inminente es una lectura protestante y fundamentalista de tanto la Biblia como de los hechos a nuestro alrededor. Y que obviamente si hay algún loquito pronosticando que se viene el fin del mundo, ¿no?, o el fin de los tiempos, es exactamente lo mismo para estos efectos, es exactamente lo mismo. Es decir, que se viene el fin, ¿no? Obviamente, si cada año hay un loquito pronosticándolo y cada siglo hay un loquito pronosticándolo, a alguno le resultará, pues, ¿no? O sea, si van a seguir habiendo personas que dicen se viene el fin del mundo, se viene el fin del mundo, se viene el fin del mundo, algún momento se va a venir el fin del mundo y el último que predicaba le va a achuntar, ¿no? Como un reloj muerto, ¿no? Un reloj que no tiene pilas o no tiene cuerda, en algún momento se quedó parado a 10 para las 5, en algún momento le va a achuntar a 10 para las 5, ¿no? Y 2 veces al día, 10 para las 5 de la mañana, 10 para las 5 de la tarde. Pero eso no significa que esté correcto. Entonces, el libro básicamente señala que cuando Jesucristo hablaba del fin del mundo, no estaba anunciando de algo que se venía inminentemente. Y él dice: mira, a mí me ha sorprendido a algunos católicos y algunos biblistas decir que Jesús o que los primeros discípulos estaban esperando el inminente fin del mundo. No, había algunos cuantos loquitos. Y San Pablo lo menciona en su primera carta a los tesalonicenses, ¿no? Cuando dice: el que no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Y por qué dice esto? Porque a algunos en Tesalónica decían: oye, mira, Jesucristo ha dicho que antes que se muera Juan, ¿no?, que ya se estaba volviendo viejito, ya estaba viejito el apóstol Juan, ya él va a venir, ¿no? Entonces, eso quiere decir que en cualquier momento puede venir, va a demorar un máximo, pues un par de años, ¿no? Porque ya Juancito ya se debe estar por morir. Entonces, ¿ya para qué vamos a trabajar? Entonces San Pablo los corrige diciéndole: mira, el que no quiere trabajar, que no coma. Que no vaya diciendo: oye, mira, yo ya no estoy trabajando para el fin del mundo, pero como para mañana tengo que vivir, no sé si te puedes caer con un pancito. No, pues, así no es, ¿no? San Pablo dice: ese que no coma, ¿no? Y entonces, no os canséis de hacer el bien. Hay que seguir trabajando haciendo el bien. Porque básicamente estas promesas lo que hacen es: mira, si tú estás preparado, si sabes, no te preocupes, te vas a salvar porque sabes, ¿no? Y eso es una estafa para los cristianos. Es una estafa que nosotros no podemos permitir. Y
le agradezco a David Curry haber venido con este texto. Y lógico, David Curry siempre está sensible con los problemas que tienen que ver con las realidades del mundo, ¿no? Y él ha visto que efectivamente en estas realidades del mundo, una de ellas es el hecho de que muchos católicos están creyendo que el fin del mundo se viene, y estas realidades que llevan a los católicos especialmente a decir esto no son compatibles con la enseñanza de la Iglesia ni con una sana interpretación de las Sagradas Escrituras. Que tengas un buen día. Una cortesía de encuentra.com.